derivadas de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas básicas, como lo vimos en precálculo, son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y también tenemos la derivada de funciones trigonométricas inversas, que son arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. Las derivadas de funciones logarítmicas será derivar un logaritmo base A o derivar un logaritmo neperiano que se abrevia por ln o in. ¿Cuáles son las derivadas de las funciones exponenciales? Pues será la función exponencial o la función exponencial de base E. Todas estas derivadas las tienen en su formulario que se les ha proporcionado en el espacio de recursos general. Vamos a ver un problema de aprendizaje. Imagínense que tenemos una función que representa la posición de un helicóptero respecto a su tiempo de vuelo y es necesario conocer la rapidez de variación de dicho objeto, es decir, la derivada. Esta función está dada por f de x igual a seno de x más coseno de 5x. Es importante que comencemos por recordar que esto que tenemos aquí se conoce como argumento y será el argumento de la función trigonométrica, es decir, es el seno de 5x. No significa que sea 5x multiplicando al seno de nada. Sí, es el seno de 5x y es el coseno de 5x. Por lo tanto, nosotros tenemos la fórmula que nos dice, si tú tienes la función seno de u, su derivada será la derivada de u, es decir, esta u está representando al argumento, es decir, es el seno de ¿qué? Ah, de 5x. Entonces, la derivada de toda la función seno será la derivada de lo que tienes aquí adentro, es decir, del argumento, por el coseno de u de ese mismo argumento. Y la derivada de la función coseno de u, si nosotros tenemos un coseno, será menos, es muy importante el signo, la derivada del argumento, o sea, lo que tenemos aquí adentro, por el seno de ese argumento. En tal sentido, si el argumento es 5x, su derivada es 5, por lo tanto tenemos que 5, tenemos que la derivada de esta función será 5 por el coseno de 5x. Luego vamos por la función o por la parte que es coseno y vemos que su derivada va a ser esta, entonces tenemos menos 5, porque ese 5 es la derivada de 5x, por el seno de 5x. Y así de sencillo es realizar las derivadas de funciones trigonométricas simples. Pero ¿qué sucede si ahora nuestra derivada es una función o nuestra función es una función compuesta? Es decir, tenemos la tangente quinta de x quinta. Pues lo único que tenemos que hacer es aplicar el conocimiento previo de regla de la cadena, recordando que regla de la cadena es realizar un cambio de variable para obtener la derivada de y respecto a u, después la derivada de u respecto a x y finalmente multiplicar ambas derivadas. Por lo tanto, hacemos el cambio de variable diciendo que y será igual a la función de u, que es igual a la tangente quinta de 5x, que lo podemos cambiar de esta manera, como la tangente de x a la quinta. Tú puedes revisar y comprobar esto en la calculadora. Es lo mismo que tú busques la tangente de 70 a la quinta o que tú busques la tangente a la quinta de 70, ¿sale? Entonces, haciendo el cambio de variable, nosotros tenemos la función u a la quinta. ¿Por qué? Pues porque u será la tangente de x quinta. Entonces, esto, tangente de x quinta, se convierte en u y por lo tanto tenemos u a la quinta. ¿Cómo hacer la derivada? Pues sencillo, tenemos que la derivada de y con respecto a u será igual a la derivada de u quinta con respecto a u y entonces nosotros, recordando cómo se deriva una potencia, tenemos que el resultado es 5u a la cuarta. Ahora, ¿quién es la derivada de u respecto a x? Pues esto es lo mismo que u' y esto es lo mismo que la derivada de la tangente de x quinta.
La fórmula para derivar la tangente será la derivada de su argumento entre el coseno cuadrado de su argumento o la derivada de su argumento por la secante cuadrada del argumento. En este caso voy a utilizar esta porque es la que me facilita después hacer la simplificación. Por lo tanto, yo tendré que será la derivada del argumento. ¿Quién es el argumento? X quinta. ¿Cuál es la derivada de X quinta? 5X cuarta por la secante, mira aquí lo tienes, la secante al cuadrado de U. Entonces, por la secante cuadrada de X quinta. Después nosotros tenemos que ¿cuál será la derivada de Y respecto a X? Pues será la multiplicación de ambas derivadas, es decir, 5 a la cuarta, que es la derivada de Y respecto a X, por 5X cuarta por la secante cuadrada de X. Haciendo el cambio de variable en U, tendremos que la derivada será 5 por la tangente de X a la quinta, todo esto a la cuarta, por X cuarta secante cuadrada de X quinta. Y cambiando este 4 para que la función esté formalmente escrita, tendremos que, y haciendo la multiplicación de este 5 por 5x, que son los elementos que tienes de forma lineal y que se pueden multiplicar, tendremos 25x cuarta por la tangente cuarta de x quinta por la secante cuadrada de x quinta. Ahora, ¿qué sucede si la posición de nuestro helicóptero respecto al tiempo está dada por una función logarítmica? Pues es sencillo. Nuevamente vemos que tengo un polinomio que tiene una función logarítmica, pero que está elevado a una potencia. Es decir, en este caso la potencia será un medio. Pues tengo que aplicar nuevamente regla de la cadena y entonces obtengo y hacer el cambio de variable. Obtengo que y, que es igual a f de x, será f de u expresado como u a la 1 medio. ¿Por qué? Porque tengo raíz cuadrada y recuerda las leyes de exponentes y exponentes fraccionarios. Y u será igual a 1 más el logaritmo de 3x. Cuando yo hago la derivada de y respecto a u, lo que yo tengo que derivar es u a la 1 medio respecto a u. Y obtengo, de acuerdo a las fórmulas, que será 1 medio de u a la 1 medio menos 1, que en medios es 2 medios. Por lo tanto, obtengo 1 medio de u a la menos 1 medio. Recordando la manera formal de escribir y expresar funciones, nosotros tenemos que hacer uso de las leyes de exponentes para pasar este menos 1 medio al denominador junto con su variable y después hacerlo como cambio a raíz. Después necesitamos obtener la derivada de u respecto a x, que es u', y que entonces será la derivada de 1 más el logaritmo de 3x. La derivada de 1 es fácil porque es derivar una constante, pero la derivada del logaritmo de 3x tendremos que usar esta fórmula. Por lo tanto, tenemos que la derivada del logaritmo de un argumento será la derivada de su argumento entre el mismo argumento. Es decir, nosotros obtendríamos que la derivada de 1 más el logaritmo de 3x es igual a 0, porque la derivada de 1 es 0, más 3, que esto es la derivada de 3x, entre 3x. Al simplificar 3 entre 3x, obtenemos que la derivada de u con respecto a x será igual a 1 sobre x. Una vez que ya tenemos ambas derivadas, es decir, derivada de y con respecto a u igual a 1 medio de la raíz de u y derivada de u con respecto a x igual a 1 sobre x, solo nos resta multiplicar ambas derivadas y obtendremos que la derivada y hacer el cambio de variable en u y obtendremos que la derivada será 1 por 1, 1, 2 por x, 2x, todo esto por la raíz de u, que en realidad es la raíz de 1 más el logaritmo de 3x.
Estos son los aprendizajes adquiridos. Por favor, recuerda el ejercicio de concientización y de introspección en el que tú tienes que observar que has comprendido todas estas funciones y si no repetir el video o externar cualquier duda. Éxito.